Consultorio al doctor Pedro Can, eminente infectólogo. Pedro, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eduardo López, ¿estás por ahí también? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Bueno, gracias a los dos. Esto es un verdadero lujo, dos eminencias, dos especialistas. Y bueno, tenía algunas preguntas para los dos. Vamos a empezar con Pedro. Pedro, la pregunta es esta, que la estuve pensando y a ver qué respuesta me podés dar. ¿Cómo es el tema de la cuarentena administrada? Este término que diría casi que nació ayer, cuarentena administrada. ¿Y qué opinás? Que es una pregunta que me hizo Rodi hace un ratito y yo toco de oído, te diría, ¿qué opinás de los resultados que tenemos hasta el día de hoy? Bueno, mira, empiezo por la segunda parte. La verdad que los resultados a todas luces son buenos. Pensá que nosotros iniciamos, antes de la cuarentena, teníamos un tiempo de duplicación de casos de 3 días. Esto quiere decir que cada 3 días multiplicábamos por 2 la cantidad de casos diagnosticados. Ahora pasamos a una proporción de duplicación cada 10 días. Evidentemente esto da una idea de que la curva se ha logrado de alguna manera aplanar. Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta es el porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva. Nosotros tenemos, de acuerdo a la última referencia del Ministerio, 110 camas de terapia intensiva ocupadas por personas con COVID-19, lo cual quiere decir que no, digamos, no se ha escapado de una manera significativa el brote epidémico. Y la Y por el misma, otro lado tenemos uno, y la misma pregunta sí, respecto a termino. respiradores, Pedro. Bueno, respiradores, el país tiene en este momento, de acuerdo a lo que nos informó el ministro Ginés ayer, 8.400 respiradores, de Pero los vos sos cuales re loco, flaco, ¿eh? 8.400 camas de terapia intensiva, perdón, Sí, 8.400 camas de terapia intensiva, de las cuales la mitad están disponibles. Eso se explica por una razón muy sencilla. Se han suspendido las cirugías claro. programadas, no hay prácticamente accidentes automovilísticos que son una causa de, digamos, de ocupación de camas de terapia intensiva. En materia de respiradores, lo que te puedo decir es que el ministerio ha comprado, lo tengo anotado por ahí, ha comprado una cantidad de respiradores, tiene 2.500 encargados que le van a llegar de acá al 1 de junio y ya le entregaron los primeros 488 aparte de los 2.500. Eso sumado al plantel de respiradores que ya hay en el país en las terapias intensivas públicas y privadas. Bien. Eh, Eduardo, si estás por ahí y me escuchás, una pregunta similar, si sos tan amable, Eduardo. ¿Cómo visualizás la evolución de nuestra cuarentena y cuándo considerás, y si se puede, el motivo, el porqué de ese pico y para cuándo lo esperamos? Bueno, yo creo que la cuarentena obviamente está teniendo éxito, no hay ninguna duda de esto. Hemos teniendo una curva que está suavemente, va subiendo y casi aplanada, lo que significa que la cuarentena ha funcionado y esto es muy importante como modelo. Creo que la medida que haber corrido ahora la cuarentena o mantenido la cuarentena hasta fin de abril, creo que esto también obliga inexorablemente a que el pico en mayo, el 15 de mayo, también se corra. Yo no creo que esté el pico alrededor del 15 de mayo, como se comentó inicialmente, porque creo que al correr los días de cuarentena, que yo creo que es una buena medida, esto se va a correr, ¿no? Bien, bien. Y en ese sentido tendría una pregunta más, Eduardo, si puede ser, y apelo a tu especialidad y el Hospital de Niños. ¿Cómo ves el impacto en general, por la información internacional que tenemos en los magazines, en las revistas y las publicaciones, los papers, el impacto en los chicos y el impacto en las embarazadas? Bueno, vos sabés, Daniel, que el Hospital de Niños de Ricardo Gutiérrez, acá en Ciudad de Buenos Aires, es el centro de referencia pediátrica para el COVID-19 en menores de 19 años, a pesar de que es un impacto muy bajo, está alrededor del 2% en total, tomando las distintas estadísticas. O sea, en pediatría y en adolescentes parecería que el virus tiene escaso, no tiene un impacto de la magnitud que tiene en los adultos. Y esto es interesante porque es una diferencia con respecto a la gripe pandémica del 2009, ¿no? Ahora, de todas maneras, nosotros tenemos planeado alrededor de 15 camas de terapia intensiva,
digamos, y hemos armado 2 unidades especiales con aislamiento completo para estos pacientes, pero al principio no preveo de que en pediatría quede desbordada por la pandemia, porque creemos que esto va a tener bajo impacto, y en segundo lugar, porque creo que estamos preparados, por lo menos en el área metropolitana, para ello, ¿no? Eduardo, una pregunta que a lo mejor no tiene que ver con esto, pero es una duda. ¿Cuántos años hace que estás en el hospital de niños? Creo que hace 44 años. 44 años. Vos sabés que yo tenía un hermano que falleció antes que yo naciera, y falleció en el hospital de niños, y él se llamaba Eduardo, igual que vos. Y a mí me pusieron Edgardo. Fíjate lo que son las cosas de la vida, lo que hicieron. Y nunca me pusieron, no me pudieron llamar Edgardo, y siempre me llamó Eduardo, y fue como un nombre que nunca se implantó en mi familia, ¿no? Pero si mi mamá nos viera ahora, que estoy hablando con un médico como vos, y siempre me dijo, el día que me recibí de médico, me contó la historia, y me dijo lo bien que los atendieron en el hospital de niños. Por eso te preguntaba desde que estaba. Disculpa que me salí con eso. No, por nada, gracias. No, lo mereces porque sé quién sos. Gracias. Pedro, la semana pasada tuvimos, y lo hablábamos hace un ratito con Rodi, un desliz, un error, mucha gente en los bancos, mucha tercera, cuarta edad en los bancos. ¿Qué pensás? ¿Tuvo consecuencias? ¿No las tuvo? ¿Cómo lo ves? Bueno, déjame decir primero que fue un episodio que, como bien lo calificó el presidente, fue inadmisible. Y por suerte se corrigió al día siguiente. Tengo entendido que ya después, sábado, domingo, ya no hubo ese problema. Y por lo que escuché que decía tu colega antes, se están dando turnos para los bancos. O sea que eso es un episodio que no debió haber ocurrido, pero ocurrió. Es parte de resolver cosas sobre la marcha, como estamos resolviendo en muchos terrenos. Ahora, la verdad que por el momento yo no tengo noticias de que haya aumentado el número de casos de manera explosiva en las zonas del conurbano donde se produjeron esas aglomeraciones de personas. Sirve de paso para hacer un llamado de atención también a tus colegas. O vos decís que no sos periodista, pero bueno, de alguna manera lo estás ejerciendo en este momento. Hubo muchos canales a donde se dijo, esto es un desastre, se explotó la cuarentena, todo el esfuerzo se perdió. Y la verdad es que llevamos ya 8 días desde que se produjo ese episodio y no hemos visto un incremento notable en el número de casos. Fue tal vez porque no había gente que fuera portadora del COVID-19 en esa zona, que todavía tenía en ese momento una proporción importante de peso de los contactos del extranjero. Pero por el momento, y todavía no terminó el periodo de observación porque deberíamos esperar 14 días, Claro. pero sabemos que el 50% de los casos al quinto día, entre el quinto y el sexto día ya se manifiestan, y al 10.º día el 97% de los casos. Entonces pensamos que tal vez fue una mala situación que no debe repetirse, insisto en eso, pero que afortunadamente parece no haber tenido, por lo menos en el corto plazo, consecuencias inmediatas. Bueno, Pedro, como decís vos, y te escuché decirlo y lo repetí varias veces, y sos el autor de la palabra, estamos escribiendo la obra en el escenario. Quiero agradecerle a los dos, para mí fue un verdadero gusto tener 2 profesores de tal calibre, de los cuales aprendo. Así que gracias por estar ahí, y bueno, seguimos adelante, ustedes se quedan en casa, y ya volvemos en un minuto.